¿Qué hay en el mar? Esa fue una duda que, desde temprana edad, tuve y siempre me conducía a mis pensamientos, donde me imaginaba las fosas más oscuras del mar, donde seguramente existen seres de tamaños colosales, seres que escapan a nuestra imaginación, seres que serían capaces de devorarnos de un mordisco, seres que serían capaces de atemorizar incluso al adulto más valiente o al marino más veterano. Ese fue un pensamiento que tuve desde una temprana edad. Tal vez las películas de monstruos marinos que solía ver habían causado aquella creencia en mí. Sin embargo, lejos de lo que se podría creer, nunca tuve algún tipo de miedo o fobia hacia el mar, o al menos eso creo. De vez en cuando, al navegar en mi bote, un recuerdo viene a mi mente. Uno que parece provenir de mi infancia. Este siempre comienza y termina de la misma manera. El recuerdo empieza con las ventanas del viejo automóvil de mi padre, desde las cuales se apreciaba un lindo paisaje con algunas pendientes elevadas, acompañadas de un clima nublado que, conforme avanzaba el camino, se tornaba más oscuro, presagiando una posible tormenta, aunque mi padre había dicho que el pronóstico lo negaba. Nos dirigíamos hacia una playa a la que solíamos ir cada otoño e invierno. Sí, escuchaste bien. Si te preguntas por qué íbamos en esas fechas, es simple. En esas épocas, las playas suelen estar vacías y, por ende, son más cómodas según mi familia, incluyéndome. Ya que siendo honesto nunca fui muy social que digamos. Aún así nunca fui antisocial o tuve problemas para hacer amigos, más allá de mis extraños gustos y pensamientos siguiendo con mi recuerdo. El camino, aunque igual que siempre, me resultaba una gran experiencia, ver cómo lucía en esas temporadas, el paisaje monótono pero emocionante, simplemente era cómodo y relajante. Al llegar, como solía hacer siempre, vi el imponente mar mirándome con sus proporciones que parecían casi infinitas, adornadas de un bello azul oscuro que no hacía más que resaltar lo misterioso que podría aguardar ahí en las profundidades. Mi familia y yo nos dimos cuenta que la playa estaba literalmente vacía, pero como dije, esto lejos de ser algo negativo fue una gran noticia. Al tocar la arena blanca, sentía el presagio de que estaría pronto en donde consideraba era mi hogar. Y así como solían comenzar los días de playa, entramos en el mar. Donde el agua se sentía fría, pero realmente ya estaba acostumbrado. Ese día fue bastante memorable, hubo risas, jugamos, y había bastante comida, era un gran día definitivamente. Pero fue entonces, que en un determinado momento, mientras nadaba con mi flotador amarillo cerca de la orilla junto a mis padres, vi nuevamente el enorme horizonte del mar que parecía casi infinito. Sentía como si me llamara para embarcarme en una gran aventura. Guiado por la curiosidad, le hablé a mis padres con la intención de pedirles permiso para alejarme un poco. Evidentemente, mis padres me negaron el permiso. Pero, como mi curiosidad era mayor, no pude evitar insistir, lo cual hizo que, después de un rato, mi padre aceptara, pero con la condición de no alejarme y de que él me acompañaría. Mi curiosidad estaba a punto de ser saciada. Comenzamos a alejarnos, y no pude evitar mis ganas de mirar, con mis gafas acuáticas, el interior marino. Fue increíble. Veía peces, plantas, y tantas otras cosas que sería difícil recordarlas todas ahora mismo. Al cabo de un rato, mi padre notó que estábamos demasiado lejos de la orilla, por lo que decidió que era momento de regresar. Sin embargo, como si el destino quisiera enseñarme algo, un fuerte viento comenzó a soplar, acompañado por el inicio de una lluvia leve, pero peligrosa en esas condiciones. ¿Alguna vez has visto lo violento que puede ponerse el mar en este tipo de climas? Mi inflable fue arrastrado por el implacable viento, y las olas, que hasta hace un momento parecían un juego de niños, ahora jugaban con mi vida en una macabra danza acuífera. En ese momento mi miedo era tangible, y mi estómago estaba siendo demolido por los nervios que crecían conforme más me alejaba de mi padre. Era como si el mar estuviera jugando conmigo, alejándome poco a poco de mi padre, quien solo podía intentar acercarse nadando a toda velocidad. Y a pesar de que intenté patalear con todas mis fuerzas hacia él, todo intento era en vano. La lluvia no hacía más que incrementar con cada segundo, mientras las olas me golpeaban salvajemente, haciéndome sentir que me hundiría en cualquier momento. En el fondo sabía que terminaría ahogado. Aún así, impulsado por la adrenalina o tal vez por el miedo, seguí luchando contra la fría y pesada agua para salvar mi vida. Pero era inútil pelear ante el dominante mar. Llegó un punto en el que acepté mi destino y me dejé caer entre las olas que sin rechazo alguno me tragaron. Pero mientras me hundía, una idea recorrió mi cabeza. ¿Y si nado por debajo de las olas? Sin perder tiempo lo intenté. Pero mis pulmones gritaban por oxígeno, sentí que me ahogaría, así que con todas mis fuerzas nadé hasta arriba, y tomé todo el aire que pude. Pero al regresar abajo y que mi vista se acostumbrara al agua, me percaté de un rastro rojizo en una zona donde no estaba hace momentos.
Por el calor repentino del agua, sabía que algo no andaba bien, la idea de que esa mancha fuese sangre solo incrementaba. Mi corazón latía rápido mientras aleteaba en el mar, despistado por saber cuál era el camino hacia la costa, sentía como si estuviera perdido y en peligro. Pero entonces pasó por mi mente la idea de voltear, tal vez era por aquella mirada fija que sentía, o tal vez por esa sensación de no poder escuchar nada más que las gotas de lluvia cayendo. Cuando decidí voltear vi algo que nunca creí ver cara a cara. Sabes, nunca había visto un tiburón tan cerca de mí. Nunca había visto la velocidad que este podía alcanzar cuando veía a su presa con intenciones asesinas, nunca sentí un mordisco con tan solo ver sus hileras de dientes acercándose. No pude reaccionar siquiera a lo que vendría a continuación, en instantes algo más fuerte, más rápido, más grande y definitivamente más monstruoso acabó con el tiburón. Esa cosa de piel escamosa como la de un cocodrilo, con tonos verdes y grises, y facciones definitivamente prehistóricas, me dejó en shock mientras dejaba esa estela roja, devorando al tiburón como si fuera un simple pedazo de algún pequeño snack. En mi mente solo pude preguntarme, ¿ese es el Leviatán? No sé si fue la falta de oxígeno o el cansancio, pero justo en esos momentos sentía que me desvanecía. En mi mente resonó aquella pregunta mientras esa criatura venía por su siguiente presa, la cual se había rehusado a pelear. ¿Esto es lo que hay en el mar? Ahí es donde termina mi recuerdo. Naturalmente, podría haberlo considerado una pesadilla, de no ser porque, años después, mis padres me contaron que ese día, efectivamente, sucedió. Ellos me dijeron que, tras perderme de vista, mi padre siguió buscándome, pero llegó un punto en el que no pudo continuar y optó por volver a la orilla, esperando lo peor. Unas horas después, llamaron a mis padres desde un hospital de Boston para comunicarles que yo estaba allí, aparentemente en un coma pero lo suficientemente estable. Al preguntarles cómo había llegado hasta ahí, ellos me contaron que un barco que regresaba de una pequeña expedición encontró mi cuerpo flotando a la deriva, por lo cual tras un gran esfuerzo lograron rescatarme. Pero eso me dejó con más dudas que respuestas. Ahora, este sería el punto en el que mi relato podría acabar. Pero, hace unos momentos, mientras navegaba, algo movió mi bote bruscamente, seguido de una estela de sangre que marcó parte del mar en segundos, y sé, en el fondo de mi corazón, que esta es la oportunidad de conocer a el responsable de lo que pasó aquella tarde. La lluvia está comenzando, y las olas se ponen más y más salvajes en un llamado para mí. Pronto conoceré todos sus secretos y me convertiré en una parte de lo que hay en las profundidades del mar. Puedes llamarme loco o persona que perdió la razón, pero yo buscaré la respuesta a esta gran incógnita. Postdata. Si es que estás leyendo esto, significa que mi curiosidad fue saciada. Firmado por David. Esta fue la nota encontrada en un barco varado en la playa al este de Boston, el pasado 24 de abril. Según los oficiales determinan que David pudo haber sufrido un ataque de psicosis debido a alguna fobia hacia el mar no detectada, o incluso la ingesta de alguna sustancia ilícita. Sin embargo, todo apunta a que víctima de un ataque de ansiedad decidió ir al mar solo y sin equipo. Los oficiales siguen buscando a David en algún lugar, pero después de esto es posible que las búsquedas se detengan. Simplemente me queda decir a mi persona que te narra esto. Que la locura es un estado que puede venir de la mano con algo tan gigantesco e incomprensible como lo que tal vez hay en el mar.